Ahora sí vamos al primer informe presentado por la gente de Musimundo. Se viene mañana el día tremendo, día que se va a debatir en el Senado las tarifas. ¿Qué va a pasar finalmente? ¿El gobierno cuenta con los votos o no? No. No, dicen algunos. Bueno, esperemos. La batalla por las tarifas. Hora decisiva. Martes de mucha rosca política con reuniones secretas y negociaciones de último momento. ¿El oficialismo logrará frenar la sanción o deberá apelar al desgaste del veto? Siguen las negociaciones tratando de encontrar un punto de equilibrio. Los 3 senadores de Córdoba van a votar en contra. Están en una discusión de poder entre el gobierno y la oposición y a ninguno le importa nada las tarifas que paga la gente. No tiene autoridad para hablar ese muchacho, que se ve que criar a la hija que le dio Dios hace pocos días y que se deje de molestar en política, ¿no? Si me pone entre Macri y Urtubey y pide una 45. Quien acompañe este proyecto que impulsa el kirchnerismo es una irresponsabilidad. Esta presión a los senadores tiene que ver con defender sí o sí el cuadro tarifario que está dolarizado. Aspiramos a que se pueda lograr algo que esté en el marco de la racionalidad. La estrategia política es no discutir el de tarifa que es impagable para la mayoría de los argentinos. Rigió durante el kirchnerismo mucho tiempo, que es esta idea de una demagogia en materia energética y tarifaria que al final se demostró que era una mentira. Tarifas. ¿Cómo le va, señora? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Tiene información usted o no? Bueno, creo que es más o menos sabido que va a haber un voto opositor y un veto presidencial, ¿no? Tal como se ha anticipado. Y yo creo que lo que estamos viendo además es que es la pelea política. Claro, creo que puja, ya se totalmente. largó la campaña electoral y en ese contexto me parece como un poco ingenua la pretensión de llegar a un acuerdo de negociar. Creo que ya cada uno está mirando la perspectiva del 2019, ¿no? Sí, la De ese proyección marco. política rumbo al año próximo. Andy, vos que sos periodista a nivel internacional, buenas noches. ¿Cómo estás? Te escucho. Mira, yo creo que esta es una discusión de las tantas que estoy observando acá en Argentina. Estoy acá hace 8 días, escucho todos los debates, camino por las calles No y la podés gente creer. está muy preocupada. Todo sube, los precios son más caros que en Estados Unidos, una bebida gaseosa sale el doble que en Estados Unidos, la inflación es alta, no la pudieron bajar. Me arrepiento de haber ido a la CNN hace 2 o 3 años a decir que este nuevo gobierno era una esperanza. Hoy no sé ni qué decir, te juro. Si me preguntás qué opino, estoy un poco deprimido. La verdad creo que es un proyecto que daba para mucho más, que tenía, la verdad, en ese momento mucha más potencia, y hoy en día siento que es un líder poco carismático, Macri, siento que le falta liderazgo, siento que... Mira, hay sociedades, por ejemplo la alemana o la japonesa, que no necesitan que todo el día tengan un papá, porque funcionan solas, ¿no? Pero la Argentina es un país como una selva, es desequilibrado, pero busca un y padre, necesita sí, un es rey cierto, león. es cierto. Y no tiene en este momento alguien que lo coordine, que la gente confíe. Me da la sensación que hace falta una figura fuerte. Yo les pediría de repente a la gente de Cambiemos que haga un casting y que busque a alguien que tenga cara de saber mucho, cara de malo, cara de verdaderamente de manejar un poco a las corporaciones, a las empresas que están aumentándole los precios a la gente y la gente no los puede pagar. Es muy complicado. ¿Y quién sería ese cara de malo? Y no sé, que lo contraten a Moreno, de repente lo puede venir a trabajar por hora. No sé, traigan a alguien. Vos no vivís acá, pero ¿no? eso Con es esas chiste. ideas. No, Traer en las malos, últimas traigamos horas- eficientes, no malos, por favor. Lo que vimos en los últimos días es un presidente intentando, por una situación u otra, intentar, por un lado, convencer a los senadores estos del PJ por una situación, y otra, hoy, por ejemplo, se reunió con otro bloque, con otros senadores liderados por Juan Carlos Romero, estaba Reutemann y demás. Yo lo que veo que son intentos que digamos, que van a naufragar, o sea, el gobierno va a naufragar porque no cuenta con esto. Lo que están intentando es una alternativa a la que lidera Pichetto, pero yo creo que aún así no llegan a voltear definitivamente este proyecto que ha unificado a la oposición, yo creo que por errores del gobierno también. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Lo escucho, por favor. ¿Con respecto a esto? Sí, por favor. Bueno, yo creo que un gobierno que en 2 años y medio se ha endeudado en 132.000 millones de dólares se califica por sí mismo. Es como si cualquiera de nosotros, ¿no es cierto?, revienta su tarjeta y no tiene ninguna posibilidad de hacerle frente a los pagos y mucho menos a la acumulación de intereses, al anatocismo, etc. Esa es la situación en la cual está el país, que va más allá
de si hay liderazgo o no hay liderazgo, de que el carisma o no que pueda tener ningún dirigente político. Esto es un problema estructural. La Argentina no sale de su crisis permanente y ha utilizado deuda para pagar deuda, una vez más. En vez de utilizar deuda, en todo caso, para reformar su aparato productivo, para reconstruir, ¿no es cierto?, la posibilidad de un mercado interno en serio, la ha despilfarrado. Una vez más la ha despilfarrado. La ha utilizado para el gasto corriente, la deuda. Ahora, 132.000 millones de dólares para el gasto corriente es mucha guita. A ver, Rocío, buenas noches. Hola, ¿Cómo te va, Rocío Alfonsín? Te escucho. Sí, mira, a mí me llama la atención a veces esto, siento como que las discusiones son cíclicas y con todo el tiempo falta de memoria. No quiero hablar de la herencia, no quiero hablar... Yo no soy defensora de nadie en particular, vos lo sabés muy bien, pero me acuerdo y no puedo dejar de acordarme cuando se criticaban las figuras paternalistas, porque también se criticó mucho acá las figuras paternalistas. Se hablaba del problema de Alfonsín o de Menem, que eran figuras paternalistas, que eran líderes carismáticos. Del caudillo. Del caudillo. Entonces es como que a veces a los argentinos nada nos viene bien y no nos hacemos cargo. Los argentinos no nos hacemos cargo y en algún momento los argentinos tenemos que empezar a hacernos cargo. No te preocupes que no vamos a hacer cargo de los 132.000 millones. No, pero Hasta tus nietos se van a hacer cargo. Pero si nosotros no nos hacemos cargo de que los problemas de hoy en día también son por todos los años que antes nos hicimos los boludos, es un problema. Y no hablo solo de los 12 anteriores, porque también son de los anteriores. Porque también fue de la época de Menem que todos nos pudimos comprar el departamento, nos pudimos comprar el auto y nos hicimos, miramos para el costado. Éramos muy pocos los que decíamos la convertibilidad nos va a destrozar. Entonces tenemos que empezar a hacernos cargos en cada oportunidad. Y ahora creo que es el momento, no sé si de decir estamos deprimidos, no puede ser. Yo entiendo y también no juzgo la depresión, pero yo creo que es el momento de tender la mano, no queda otra, porque si pierde el gobierno perdemos todos. Virginia, buenas noches, te escucho. Buenas noches. No, me agarro de los 132.000 millones de aumento de deuda, que son ciertos, pero es interesante porque acá se unen los dos puntos. Gran parte de esos 132.000 millones de deuda se destinaron precisamente a pagar los subsidios por las tarifas, porque todavía se están subsidiando las tarifas, y ahí es donde se junta todo y donde te das cuenta que la frazada es corta y donde algo hay que resolver por algún lado. Para dejar de tomar deuda sería interesante que se pudiera resolver de la manera que fuera el tema de las tarifas y evidentemente sí, no endulzarse con el tema de la deuda, que claramente ya el mercado le puso freno, pero porque mirá, hoy el mercado está complicado y no nos presta más. El fin de semana estuve en el exterior, ¿no? Y yo me daba cuenta que todo el mundo labura. Todo el mundo labura. Digamos, trabajos más o menos informales, pero todo el mundo trabaja. Y uno ve que países más o menos desarrollados, todo el mundo trabaja. Digamos, hay una cultura del trabajo que me parece que hace muchos años que la Argentina perdió, y creo que hasta que no se restablezca el trabajo genuino y no se genere el trabajo genuino, no vamos a salir nunca más, porque hay un debe y un haber que ahí no cierra. Los países crecen si se trabaja, si se produce, no hay milagros. Claro. Si no te endeudás, o sea... El mecanismo es tan viejo como ese, producir, y Argentina tiene muchas posibilidades de producir. No es un país que tenga pocas posibilidades de producir. Siempre se dice tenemos muchos recursos naturales y es verdad, y tenemos incluso recursos que hace unas décadas ni siquiera eran considerados, como es hoy el litio. Entonces, yo lo que creo es lo que vos decís, nos falta cultura de trabajo. Creemos que realmente todo nos tiene que dar, alguien nos los tiene que dar y ese alguien resulta que es el Estado. Y el Estado hoy, lamentablemente, no te puede dar nada. Pero bueno, en esta marea de políticos, de nombres y de ya candidaturas a las próximas elecciones, aparece Tinelli en el medio de todo esto. Dio una nota en la 24 y dijo esto, mirá. La peluquería de Don Marcelo. ¿Tiene candidato? El conductor le dio una entrevista a Luis Novarecio en una barbería y recordó la relación que tuvo con todos los presidentes. ¿Se hace los rulos de cara al 2019? Tenemos
que pensar nosotros en la Argentina. Proyectos que vayan más allá de los gobiernos. ¿Te das cuenta que estás hablando como un dirigente que tiene ganas de hacer política, no? No sé si es con ganas. Si algún día se da, no lo descarto. Hoy no lo tengo pensado. No se hagan los rulos. Nuestra historia con los políticos y la imitación viene de ahí. Menem y los reporteros. Informando lo que dijo el presidente, Menem a la Constitución no le tiene respeto. Otra vez amenazó con gobernar por decreto. Tuve muchas críticas de parte del menemismo. ¿Cómo? Cuando Carlos fue a tu programa en el 95, ahora lo matás con los reporteros, vos lo volteás. Nosotros fuimos los gestores de la caída de la Rúa cuando él confundió el nombre de mujer y dijo Laura en vez de Paula. Cariños a Laura y a toda la gran familia de esta audiencia de Telenoche. Por donde iba a salir podía salir, pero me dijeron no por acá, no por allá, lo cual muestra el propósito de utilización. Nosotros teníamos muchas críticas en el programa con Cristina, en sus momentos también. Y a Cristina le imitábamos con taco y Cristina me odió. ¡Argentinos y argentinas! Lo dijo por mí y por Macri también en su momento, dos idiotas. Estamos muy bien ahí. Sí, sí. ¿Alguien se va a dar cuenta? Somos nosotros. ¿Qué pueden haber hablado esos dos idiotas en 2 horas? Yo puedo tener un montón de críticas, de hecho, las tengo hacia lo que ha sido los últimos 4 años de su gobierno. Pero nunca sería despectivo. Tenés claro que hay ruido con vos en la Casa Rosada. ¿Te parece? Yo tengo muy buena relación con Macri. Fuerte el aplauso para recibir acá en el estudio al candidato a presidente de la Nación, al amigo Daniel Scioli. ¿Te molestó que lo llevara a Scioli antes del cierre de la campaña? Yo le dije, no me enojé. Me desilusionó. Yo creo que él entiende que uno puede ser crítico en algunas cosas. Por lo menos él. Después toda la muchachada que tenés alrededor, qué sé yo, lo que piensan. A ver, vamos de parte por parte. ¿Quién tiene información acá? A ver, yo te Vos, Andy, a ver qué te reís. Sí, estuve recién con Jacobo, dice que quiere ser vicepresidente. Aguante Jacobo, Aguante Jacobo. Tenés mucho mejor el país. Sí, no, pero... Aguante Santiago del Moro. Él siempre coquetea, de hecho tiene reuniones con políticos, tiene reuniones privadas con periodistas, políticos, hace saber lo que piensa del país, tantea, se hace sondear, se deja seducir por la gente que dice te medimos, mirá que podés andar, qué sé yo. Me parece que obviamente no está en su momento, él tiene una situación financiera complicada con todo el tema de la venta del Grupo Indalo, sus juicios contra Cristóbal López, lo que Cristóbal López, la situación que Pero eso puede ser un motor, ¿eh? Mira, yo conozco la interna esa. Y el único motor de Tinelli lanzado a la política puede ser para zafar del otro. Bueno, por Pero eso creo que te a él no le digo, interesa absolutamente nada eso. Si no lo hubiese hecho hace tiempo. Él trata de mantener prendidas algunas luces cuando hay una búsqueda de liderazgo o de figuras. Igual ojalá alguien nuevo, ¿no? De que nos saque toda esta cosa. Santi. Ahí está, a ver. Sí. No te gustó mucho lo que dije. Nos hablamos de Tinelli, les digo. Sí, podría ser nuevo en la política, no lo sé. A ver, hay algunas cuestiones que uno conoce de Tinelli en el manejo, cuando manejó el fútbol, en la primera etapa, cuando él no era dirigente de San Lorenzo, sino que vino con un grupo inversor, que lo que hizo en San Lorenzo a mí no me gustó nada. Absolutamente nada, digo. Después parece haber aprendido algunas cuestiones empresarias. Y en ese sentido, el recorrido es parecido al de Macri. Al de Macri, también. claro. Es parecido al de Macri. Usan el fútbol de plataforma. Sí. Igual nada te garantiza, ¿no? Lo estamos viviendo en estos días. Nada te garantiza un éxito de la campaña deportiva a un éxito después en la política, en lo que es la administración de un país. Tinelli siempre tuvo, digamos, intenciones de lanzarse. Ahora, Macri, él dice que Macri, que tiene buena relación con Macri, los que conocemos la interna esa, Macri no lo pueden ni ver. Macri dijo que desilusionó. Se notó cuando se vieron en la Casa Rosada el año pasado. Macri no lo puede ni ver. Pero fue el ibas a comer invitado por Nacho Viale, ¿se acuerdan? Le jugó en contra, recordá lo que le jugó en contra para que ni siquiera llegara a ser presidente de la AFA, Tinelli. Además el cierre que hizo Tinelli con Daniel Scioli en plena campaña, digamos, justo antes de esa foto no. Pero hay una foto que está debido, que está Scioli en Bolívar. En Bolívar. Esa es la foto del año 2015 que Macri nunca se la perdonó y después cuando tratan de presidente de Daniel Scioli. No es de perdonar mucho Macri. Pero es política y la verdad que es una persona extremadamente famosa y creo que si él tiene ganas se podría dedicar tranquilamente a todo esto. En algún momento el doctor Duhalde, que ha sido el gestor de muchos, entre ellos de Néstor Kirchner, porque ahí era Rodríguez Sá, Scioli. Después fue en su momento de la Sota, Reutemann, que vio no sé qué cosa y se escapó, y terminó siendo Néstor. Después fue Scioli, después fue Palito Ortega su candidato, fue un gestor. En algún momento el doctor Duhalde dijo que esta Argentina tiene que terminar con esta historia de una grieta ridícula que no va a ningún lado y hay que buscar un candidato que rompa esta historia del pasado, que es Cristina Kirchner, y de una actualidad que es Mauricio Macri. Y pensó en Roberto Lavagna, que tiene un consenso y es un hombre respetado.
Tal vez Roberto a esta altura dice yo no estoy para esto y hoy pareciera que no es un candidato. Él fue candidato en su momento con Morales, ¿recuerdan? Cuando salió Cristina primera, Lilita segunda y Labaña tercero. Y pensaron en Marcelo Tinelli. También en algún momento alguien pensó que la Argentina, de esta grieta enferma, que no va a ningún lado, la tiene que romper alguien outsider de la política. Sí. Y pensaron en él. Yo creo particularmente, y le quiero preguntar acá a la gente que sabe mucho de esto, si para querer ser candidato a presidente no tenés que estar un poquito loco. A ver, Bonazo se rió. No, yo ni porque broma. es entregarle tu vida a No. digamos, y él Tinelli Mirá, sabe dónde se mete. Él sí. tiene que dar ese paso si quiere realmente hacer algo en serio. Pero me parece que, por un lado, unimos lo que decía Andy, ¿no? Necesitamos un líder carismático, paternalista, pero así surgió Reutemann, así surgió Scioli, así surgió Macri, y no han encontrado la salida a todo esto. Me parece que él está coqueteando con la política, está buscando quién lo lleve adelante, quién le encare su campaña. En algún momento estuvo Francisco de Narváez muy cerca, ahora se ve con Facundo Manes, se ve en este think tank nuevo que armaron. Igual no todo es lo mismo. No todo es lo mismo. Viene otro Totalmente. Otro lado, No, pero digo, Francisco de Narváez lo está acompañando, ¿no? Pero digo, son todas figuras que pueden ser y bienvenidas sean si van a cerrar la grieta. A mí, mientras haya recambio, ojalá veamos nuevas caras. Ahora, ¿vos qué te parece? Mira, Tinelli llegó a un punto donde el éxito deja de ser éxito para transformarse en poder. Acordate que todos se mataban por estar en el programa de Tinelli antes de las elecciones. Cuando te entra el virus del poder en Igual tu no cuerpo, ganó su candidato. No, sí. pero no importa. Pero cuando te entra el virus del poder, vos ya la plata o No el vale. rating no vale. Lo que más vale es el poder. Y creo que él no puede vivir ahora sin el poder. Después del frustrado paso por la AFA, que fue un intento de poder, fíjate que quiso tener clubes de fútbol, es decir, todos los negocios que emprendió fuera de la parte artística fracasó. Ahora lo va a intentar con el poder. Quiere ser otro Macri. Y no me extraña que tenga ambiciones de ser presidente, porque vos te acostumbras a vivir con el dinero, pero no te acostumbras a vivir sin poder. Para un minuto, pero ser presidente de este país tenés que estar, digamos... Y ministro de Economía. Bueno, pero Es se Hay algo importante. Si yo fuese presidente, estaremos mucho mejor, porque por lo menos soy una persona de bien honesto y sentido común, que no es poca cosa. Sí, acá hay algo importante. Primero pero que no estoy loco para meterme ahí. Tenés que tener un compromiso y una capacidad. Y ego. Una vocación. Sí. ¿Sabes qué? Y no es para cualquiera, no es para cualquiera. me parece. Sí. Yo estoy convencido de algo que va en torno a eso. Después quiero dar una opinión y debatirla con ustedes. Yo creo que para ser presidente no se tiene que estar loco, pero se tiene que estar dispuesto a sacrificar al menos durante 4 años. No es tu vida. Tu vida. Tu familia. O sea, pero por eso digo que esto es lo que no coincide con el presidente actual. Es 7 por 24, no es ¿Sabés qué 5 tenés por que tener, 24? Diego? Coincido con lo que dices. ¿Sabés qué tenés que tener? Que no sé cuál de todos los candidatos lo tiene. Mucha salud. Salud, también. Sí. Te arruina, Te lleva puesto. Te arruina. Si no estás bien de salud, te pasa por arriba y te vas. Y un valor si no te escaso. dedicas, perdón, tenés que tener vocación y dedicarte 7 por 24. Eso es lo primero. Si él tiene el deseo y la necesidad de hacerlo, está perfecto. Si Y Macri es estar presidente... dispuesto a perder prestigio. Hay que estar dispuesto a perder Podés prestigio. perder o podés ganar mucho también, ¿eh? No, de entrada en la Argentina, un buen presidente tiene que perder prestigio. Yo digo esto, hay dos variables. Hay quienes decimos o quienes dicen que las caras nuevas siempre... Son bienvenidas, sí. Son bienvenidas y hay quienes también tienen que venir del lado de la política. Vamos a hacer un mix. Puede ser una cara nueva, pero un respaldo político tiene que tener. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Marcelo Tinelli solo con Tinelli no alcanza. Hay que ver con quién se rodea, con qué equipo, con qué partido, con qué estructura. Equipos. Si se rodea bien, con qué economista, con quién... Digo, con qué programa. Necesita mucho más que Marcelo Tinelli. Él solo puede ser. Ahora, ¿y con quién va? Tenés cuestiones legales a resolver para presentarte a una votación. Tenés que tener un partido político que te acompañe, una lista. Digo, ¿con quién vas? Y el Entonces, conocimiento no es solamente la voluntad A ver, Miguel, quiero opinar de... Sí, por favor. Bueno, yo creo que la discusión por el peronismo, demuestra tal vez un el método. grado de destrucción de la política argentina. Mundial igual, prácticamente. Mundial, pero particularmente en el caso de Argentina. Estamos discutiendo si Tinelli puede ser presidente. Y realmente este es un país que en algún momento tuvo estructuras políticas que tenían un programa, que tenían dirigentes a través de un consenso determinado, plataforma, militancia política, digamos, militancia en las calles. Y hoy en este momento me parece una discusión, perdón, discúlpenme, totalmente absurda. Así Por se eso ríen no de podía Trump participar igual. mucho, Así ¿eh? empezaron con Trump, riendo. Así estamos, hay un tarado en la presidencia de los Estados Unidos. Pensé que iba a ser Argentina. Digo, ¿cómo decís eso? Bonazo, Italia está discutiendo
Italia está discutiendo lo mismo que Argentina. Salieron los indignados, tomaron el poder, no supieron qué hacer. Ahora se aliaron con la ultraderecha que quiere echar a todos los inmigrantes. Hoy fracasó el tema del gobierno, se llama nueva votación. Italia puso hoy al mundo patas para arriba, atento a este dato, cayó Wall Street, cayó el mundo, porque quieren salirse de la zona euro. Y todo porque tomaron gente aficionada, porque vieron los indignados una posibilidad de hacer una política diferente, caras nuevas. Pero no es así, por favor, un minuto. No podemos, con nuestro problema no nos va a resolver el problema. No, pero te quiero decir que no es Argentina el único caso. Definiciones políticas de Tinelli que Bonazo se ríe acá, pero así empezó Trump. Un día Trump dijo que iba a ser presidente, hasta los Simpsons se cagaban de risa. Pero con una diferencia, Santi. Trump puede ser un tarado. No es pero, un tarado. perdón, No es un perdón, tarado. para mucha No es un gente sí. tarado. Bueno, Natalia, no estoy hablando Es con un vos. vivo Para muchos es un bárbaro. tarado, para muchos es un delirante. No voy a permitir para que muchos insulten al presidente es un de mi sistema, país, tan es un así, tipo pará. antisistema, Tiene de perfecto. todo A menos vos lo amás, tarado. nosotros no lo queremos. Pero preocupes bajo que el insulta al paraguas, ministro. perdón, No no es el tema simplifiques- importante ahora. pero no Bajo simplifiques el paraguas, bajo el paraguas del Partido Republicano. Trump no llegó y rompió la situación republicanos-demócrata. Acá en la Argentina, hoy, lo que plantea Diego, Tinelli que va a caer así del cielo y viene solo. En algún momento, cuando el candidato era Scioli, a alguien se le ocurrió, por supuesto, que no era a los K, porque nunca lo quisieron Marcelo Tinelli, la última experiencia con Fútbol para Todos, armaron hasta el logo y lo echaron a patadas. Pero Pablo, lo hasta el día de despreciaron, perdón. inscripción de las Alguien listas, lo midió. Randazzo no sabía Alguien- si iba con el PJ o si iba con un partido Alguien lo midió aparte. a Tinelli. Se supo el día de 99% de conocimiento, Sí, que es muy 100%, importante, la que persona todo el mundo lo conocida. conoce. Pero lo menos importante es el partido. Perdón, después hay que ver si la popularidad significa votos. Porque en las encuestas que se hicieron en su momento, la mayoría de la gente le tenía cariño por su rol de conductor conocido, famoso, importante, exitoso, pero no lo veía desde el punto de vista gubernamental. Pero Ese es otro por tema. favor, ya voy. ¿Saben qué estamos necesitando? Me parece que todos. Lo bueno es que cuando aparezca un tercer candidato, alguien nuevo, nos va a sacar de esta pelea berreta que estamos viviendo hace tanto tiempo. Eso es buenísimo. Que es uno u otro, la famosa polarización. Es decir, cuando llega un tercero, un Mesías, a lo mejor llega mañana alguien desde el planeta no sé cuánto, que dice los voy a gobernar y somos felices eternamente. Eso no va a pasar igual. Pero bueno, Tinelli coquetea con la política. Lo vemos, la segunda parte, y después sí, lo seguimos debatiendo. Mirá. Volviendo a trabajar en la tele, arreglando todos los problemas, dándole laburo a más gente otra vez en un momento difícil de la Argentina, de los medios, donde veo que hay muchos medios que cierran, que despiden gente, que rajan gente. Me parece que está bueno armar una nueva productora, dar fuente de laburo. A pesar de todo el sacudón del año pasado, ¿qué fue bravo? Yo creo que crisis son oportunidades, es una frase hecha, pero me parece que hoy se lo decía a la gente también. Sí, fue bravo, pero salimos todos más enteros, con muchas más ganas, con mucha más fuerza. Todos sufrimos mucho. De hecho, yo tuve un tema bastante importante, que es no estar cobrando, ni yo ni la gente estando en el aire, que fue muy fuerte también. ¿Sabes lo que era para mí no cobrar, que la gente no cobrara, que me vinieran a decir Pampita, Ángel Brito, no cobramos, y después a la noche salía al aire? Yo te lo regalo, estar ahí, no lo hago más. No digo nada, hoy no aparezco. Sí, fue fuerte, fue muy feo. Sí. Hoy se conocen 23 despidos del Plata. Eso a mí me preocupa mucho, los medios. Los medios, la supervivencia de los medios, cómo se cierran medios, cómo echan gente, cómo despiden gente, me preocupa. Cuando veía lo del Plata, fui dueño del Plata, así que me pegó y mucho. Yo desde el Estado ayudaría un poco más. Yo creo que ayudaría un poco más a los medios, que forman parte de la construcción de un pensamiento no hegemónico, al contrario, me parece que está bueno escuchar diferentes voces en la Argentina y yo ayudaría de alguna manera. Porque hay mucha gente preocupada. Yo estuve el fin de semana en Jujuy y la verdad que la gente está muy preocupada. Preocupada con las tarifas, fundamentalmente, con que no le alcanza muchas veces. Ojalá que los políticos inviertan en la educación de primera infancia. Claro, es mucho más fácil invertir en una autopista porque la ves, pero en la educación de primera infancia no invierte nadie, o se invierte muy poco, y ojalá que lo podamos hacer. Y la tasa de retorno que tiene la educación de primera infancia es un 11% en un país, pero por ahí la ves a 20 años, como comprar un bono a 20 años, 25 años. Por ahí es mucho más fácil comprarle wax o poner
un bono que te dé o dinero al 5% anual. Pero me parece que esas son las cosas que tenemos que pensar nosotros en la Argentina. Proyectos que vayan más allá de los gobiernos, que sean estructurales de nuestro país. Cuando veo la pobreza digo, qué loco que se midan números. Pues la pobreza no se mide en números. Para mí no es un número la pobreza. Bajamos de 30 a 28, wow. Para mí la pobreza son un montón de cosas. Y es estructural muchas veces la pobreza. Son las condiciones en las que esa gente se tiene que mover. Para mí es mucho más pobre una persona que tiene que esperar 5 horas en un hospital. Eso es pobreza también, eso no tiene índice, no hay medición. Acá que la pobreza la medimos en que si ganás 18.001 no sos pobre y 17.999 sos pobre. Bueno, a ver, Clarita, sí. Sí, yo acá voy a disentir. La Argentina no necesita, Santiago, caras nuevas. Una cara nueva no te cambia nada. La Argentina necesita convicciones nuevas, ideas nuevas, proyectos nuevos. Cuando hablamos de caras nuevas nos referimos a eso, Claro, ¿no? pero una cara nueva, si tiene las viejas ideas, va a ser lo mismo. Por ejemplo, el tema tarifas es un papelón, es una vergüenza cómo lo planteó el gobierno y la respuesta de la oposición. Si había un tema donde había que ponerse de acuerdo, porque la energía necesita inversiones a largo plazo, necesita el apoyo de gobernadores, legisladores, era y lo han transformado en una discusión absolutamente berreta. En la Argentina se discuten cosas, Santiago, que ya no se discuten en ninguna parte del mundo. Por eso te digo, una cara nueva no alcanza. Si vos no tenés conductas, convicciones nuevas y conductas... Es muy importante porque Ahora, Tinelli parece tener un discurso, por lo menos en estos fragmentos que hemos visto, muy estructurado, ¿no? Como si hubiese ido ya preformado a la entrevista con Luis, por supuesto, pero digo, cuando él dice no es el momento, quizá no voy a lanzarme en la política ahora, pero lo estoy pensando, es casi una contradicción con lo que luego dice respecto de las problemáticas del país, ¿no? Hablaba ya casi como un político en campaña. La gran pregunta es, ¿qué estructura lo contiene? Porque vos pensás que para ser presidente de la Argentina necesitas, no sé, 4.000 funcionarios, una estructura partidaria. Entonces, la pregunta es, lo que pasa es que ¿va a ir dentro pero chicos, eventualmente? Viste que en la Argentina somos completamente irracionales, estamos completamente locos, todos, ¿eh? Hablemos de una carrera política con cierta proyección. Vos no podés de un día para otro pasar a ser presidente de la Nación. Bueno, Macri, vos lo nombraste a Macri. Macri no pasó a ser de presidente de Boca, presidente de la Argentina. Hay un camino que recorrer. ¿Cómo tuvimos 5? Fue presidente. En la crisis tuvimos 5. No, está bien, pero digo, nadie... Hablo de carreras políticas, hablo de prepararse para eso. Ahora te puede gustar una Macri, pero es un hombre que estuvo... Hizo una carrera política. Y se presentó y perdió. Después fue legislador. Se presentó de entrada y perdió. Y volvió. Y trabajó. Bueno, pero a ver. ¿Podés decir que no eso? Acá le pegan a Trump, lo tratan de tonto, que es un salame, lo que quieran. Vayan a Estados Unidos y fíjense cómo está la economía norteamericana, cómo está el dólar fuerte. Para ser presidente de un país vos tenés que atraer inversiones. Las empresas tienen que sentir que vos sos fuerte, que vos les generás a ellos un campo de inversión y que todos quieren poner dólares en ese país. Trump, cuando asumió, o antes de asumir, le dijo a las empresas, miren, cualquier empresa que quiere fabricar en México, no tengo problema, pero yo lo paro en la frontera y le pongo un impuesto del 35%. Salieron todas corriendo, antes que él asuma, decir, no, mirá, vamos todas a Estados Unidos. Hasta la que fabricaba Apple se fue corriendo a Estados Unidos, mirá, dejamos China, vamos a Estados Unidos. Todas quieren invertir en Estados Unidos. Hace falta un liderazgo fuerte. Puede ser que Tinelli de repente pueda convencer a las compañías. Me gustaría que Tinelli haga una gira internacional y de repente se presente en los mercados mundiales, porque Wall Street está muy desconfiado de Argentina. Digamos, vos te fijaste la tapa del New York Times, cómo le han pegado a la Argentina. La Argentina en este momento es un país que, por ejemplo, el 27 de abril del año pasado se presentó Macri, Marquitos Peña, y acá estaba Malcorra, frente a Trump. Y le dijeron, mirá, tené confianza, estamos muy bien, estamos creciendo, y 13 meses después van y le piden 30.000 millones de dólares y le dice que el país está fundido. Sí. Ahora, yo digo, ¿no? Que antes de una gira internacional, Andy, hay que hacer una gira nacional. Bueno, primero hay que hacer una pero gira... la plata viene de afuera. Mira, aunque sea del barrio, porque hay que tener contacto con la gente y Marcelo tiene derecho a candidatearse igual que cualquiera de nosotros, pero digo, hay que saber de algo, porque no alcanza con saber de televisión, él es muy exitoso. Pero yo le preguntaría, a ver, Marcelo, tenemos que ir al Fondo Monetario Internacional, ¿vos qué crees? ¿Hay que endeudarse como se
endeudamos, ¿qué hacemos con las tarifas, con la pobreza, con el aparato productivo nacional? Es decir, hay cuestiones que tiene que formarse para esto. Pero perdón, Rosario, ¿sabés lo que va a decir mucha gente? Tinelli, quiero decir, los Harvard que hemos tenido o tenemos, los Harvard de políticos que hemos tenido o tenemos, no invocaron una y tenemos 30% de pobreza. Mira, te digo un solo caso, un solo dato, tipo porque acá llano. se mencionó Italia. Sí. Carlo Cottarelli, que Sí. está mencionado como uno de los posibles, quizás termina siendo premier, es un hombre que formó parte del Fondo Monetario Internacional. Exacto. Entonces le preguntaron si Italia tiene que abrazarse de nuevo al Fondo Monetario Internacional y dijo, no. No. Porque eso quiere decir que tenemos un incendio. Y cuando vos llamas a los bomberos porque tenés un incendio, te rompen todo. La puerta, la ventana. Bueno, y te dejan todo destruido. Dijo, no, porque el fondo te rompe todo. Está bien. Lo que hay que hacer es crecer y dar trabajo. Un buen gobierno es el que crea trabajo. Bueno, Esto es pero- así. Para los peronistas, para los Bueno, radicales, pero para como Macri, fracasaron para todos eso. ¿Cómo hacer para crear ¿Viste? trabajos sin Alfonsín, sí. inversiones? No, me quedaba pensando, yo insisto que me parece que hay una confusión, o por lo menos eso es lo que tenemos que definir, y eso es lo que Marcelo, por supuesto, que si quiere ser presidente y se prepara, como dice Rosario, puede ser como cualquiera. Pero creo que el problema es en que lo que tenemos que definir es ¿para qué? Lo mismo que las inversiones, no alcanza con recibir inversiones. Macri venía y nos convencieron de que iba a traer todas las inversiones. Primero que no fue del todo así, pero aún, si llegaran miles de inversiones, ¿para qué las vamos a tener a las inversiones? Ahí está el problema. Me parece que lo que falta es un programa. Pero coincido con algo que decía Rosario. Me parece que hablamos muy livianamente de lo que es ser un primer mandatario de un país. Claro. Exacto. No, pero que ¿sabes creo que qué? para muy poca gente está preparado. De hecho, bueno, los resultados están en la vista, quién está preparado y quién no. Pero mirá lo que pasaron, Pero Santiago, por eso- perdón que te pero interrumpa. nos Me han pasado merecemos- cada por bestia eso- que... Pero nos por eso, merecemos, claro. los argentinos estamos buscando desesperadamente un padre, una madre que nos salve. Nos merecemos todos vivir un poquito mejor. Ahora, creo que la salvación va a venir por parte de todos. Las inversiones nunca va a llegar con el tipo de país y leyes que Exacto. tenemos. Y Nunca. pero es que es inverso, es inverso. Primero tenemos que empezar a tratar de crecer, de tener más educación, de tener las pocas inversiones o el poco dinero que tenemos, tratar de desarrollarnos genuinamente. Pero ¿cómo haces para pero que un tenés que tener 60% de nuestro país, como decía Santiago, es el que sostiene el otro 40%? con lo que tenemos. Un país con puertas Disculpame. abiertas Que tenés en que las tener cuales un- sí, Pará que Miguel quiere hablar. abiertas, A ver, salud Miguel, por pública favor. Sí, para a todos, ver. educación pública Miguel te quiere para contestar, todos. sí, Miguel. por No, favor. yo lo que quiero decir, quería decirle, Rocío. perdón, Rocío, que no es que tenemos poco dinero. Los argentinos lo fugamos. Hay 400.000 millones de dólares de capitales argentinos en el exterior. ¿Por y qué? justamente porque se fugan. ¿Por qué? Porque se Tiene van. que haber una crisis Bueno, de confianza. Y si los ministros de este gobierno dicen que no tienen confianza bueno, en claro, el propio pero país se fugaron en y estos están 10 llamando años, inversiones, fugaban antes, es se fugaron en estúpido. estos 10 No, años. perdónenme. No se Es fugan, estúpido. no se ¿Me fugan. deja hablar? Por favor. ¿Me deja hablar? Es estúpido pensar que los inversores se van a arrebatar para venir a invertir cuando el ministro de Hacienda, cuando el ministro de Economía, cuando otros tienen todo su capital en el exterior, lo dicen claramente, lo tienen incluso en paraísos fiscales, lo cual evidentemente es una actitud para eludir impuestos, o sea, es una actitud mafiosa. Y es yo otra no discusión. veo a ningún inversor que eso- diga, qué bien, No, magnífico, esa es otra discusión, comparto su totalmente falta de de fe en acuerdo. la A Argentina, ver. por eso no voy a poner un peso ahí. Esa Eso es es otra totalmente discusión y vergonzoso. podemos estar de acuerdo Bueno. desde ya, pero Sí. es otra discusión. Mirá, yo voy a decir algo irónico, pero el ministro de Energía tenía razón cuando no trajo los dólares a Argentina, estaba a 17 y después se fue a 25, o sea, y es nuestro ministro de Energía, y él no creía, porque la Argentina no es creíble. Primero, la primera condición que tiene que tener alguien que quiere ser presidente de Argentina es aguantarse el desprestigio que va a tener los 2 o 3 primeros años por las cosas que tiene que hacer, que no se animó a hacer Macri y que las va a querer hacer ahora cuando el viento de frente es terrible. Ya no hay viento de cola. Ahora para hacer las modificaciones va a tener que hacer parir sangre a la Argentina, porque si no, no la va a modificar y esta crisis se va a seguir profundizando. Fíjate, avanza en el aumento de las tarifas. Cuando terminen de discutir esto, el valor del dólar va a ser tan alto que quedó obsoleto el aumento de tarifas y va a haber que aumentarlas. Y las tarifas nos cuestan 4.000 millones de dólares de importación de combustibles por año, o sea, la mitad del déficit comercial que tenemos. Y no hicimos nada, aumentamos las tarifas y estamos en el mismo punto de partida por la inflación
y por la devaluación. ¿Sabés qué me parece que, digo, más allá de que quién se postula a ser presidente, la pregunta sería ¿para qué quiere ser presidente? Exacto. Y hemos visto casos en los cuales era simplemente para llegar al poder, usufructuar, digamos, el poder. No era el poder por el poder mismo, para enriquecerse, para satisfacer un apetito personal y demás. Lo que yo siento que pocas veces vemos es alguien que llegue a la presidencia con un proyecto y un programa. Porque vos decís las inversiones, pero vos tenés que ir a buscar plata sabiendo para qué la vas a utilizar, cuál es tu programa de gobierno. Hace muchísimos años o décadas que la Argentina no tiene un estadista, alguien que pueda proyectar un país en perspectiva, que haga un plan donde haya una primera etapa con las cosas más urgentes, una segunda etapa. ¿Qué y para qué y cómo? Y me parece que esto es lo que no tenemos. La sensación es que son manotazos, y que planea vamos 20, donde va la opinión pública años. acá. Clase dirigente. Está bien, pero ese planeamiento que se tiene que hacer siempre con la gente adentro. A ver, hay un gran problema. Me sorprende el clima porque los medios de comunicación hace más o menos 6, 7 meses no eran tan críticos. Ya estamos hablando de un nuevo presidente. Quiere decir que Macri, fíjate, hace 5 minutos no, estuvo hay acá. elecciones el próximo año. No, ya sé. O sea, después del Mundial vienen las pasos y toda la historia. Pero fíjate que acá estuvo un ministro hace más o menos 15 minutos y dijo, no, todo está bien, vamos en el camino correcto, no cambian ni una figura. Trump ya creo que echó como 4 o 5 secretarios. El que no funciona, fuera. You are fired, out. Y este sigue igual, todo está perfecto, todo está lindo. No, pará. Bueno, hay que decir algo. Va más. Ahora, pero imagínate un Trump en Argentina, vos que sos tan defensor de Trump. No soy totalmente defensor de Trump. Tengo un tema con Trump que no me gusta, que es el tema de las armas. Otro día lo vamos a charlar. Pero escucha, ¿tenés la imagen de la plaza hoy que yo tengo un murito, tengo un muro ahí que me separa de él. El muro, racista contra México. Sí, eso me parece de nazi directamente. No, contra todos los latinos directamente. Es casi nazi. El retorno del nacionalsocialismo. A ver, tenés la imagen de la plaza que hoy se volvió a reinaugurar, digamos. ¿La presentaron cuánto costó? 400 millones de... No, ¿Cuánto dijiste 44 vos? millones. 44 millones de pesos. Sí, de pesos. 6 meses ¿Hacía duró falta la con obra. tanta crisis y recorte? Y el tema es que la destrozan cada 2 por 3. Claro, me parece que es un poco la metáfora de cómo estamos los argentinos, ¿no? ¿Sabés cuánto va a durar? ¿Cuánto va a durar? Poco. Bueno, hicieron un vallado un poco más ¿Qué pasó con el Congreso? ¿Te acordás el diciembre del Congreso? Porque vos pensás que antes teníamos unas chapas espantosas que dividían la plaza, dividían azul. Ahora le pusieron unas rejas que se ven ahí. Y entonces, igual la plaza ya quedó partida por la mitad. Durante el 2003, no es cierto que fue en el 2001, porque yo estaba dentro de la Casa Rosada y me acuerdo muy bien que cuando sube la policía montada, sube directo por Rivadavia y atraviesa la plaza, porque no estaba dividida. En el 2003 comienza a dividirse y la plaza quedó partida en medio. Esto es raro. Y entonces, ¿ahora qué vas a tener? No, raro para... Eso. No, para. Raro lo que es que la destroce y ¿Pero nadie... qué es lo que tiene? Claro, ¿qué es lo que tiene de raro? Digamos, hemos perdido una batalla cultural, pero gigantesca. Todas las plazas, la verdad, la gran mayoría de las plazas tienen rejas. A mí no me gustan. Pero, ¿y cuando? La verdad por una cuestión de seguridad, sobre todo. No de seguridad. Cuando tenía a mis hijos chicos, yo los llevaba a las 2 plazas tan cerca de mi casa, que eran abiertas, y no podíamos ni ir a jugar al arenero porque era un desastre, las jeringas, todo. Aún así, cuando dijeron de poner vallas, yo dije, no, tratemos de cambiar la cultura. No lo pudimos hacer, pusieron vallas. Y lamentablemente, hoy los padres que tienen hijos chicos los llevan al arenero, los llevan todo. Yo caminé por la avenida Corrientes el otro día casi. A ver, ¿qué? Fui al teatro, caminé por la avenida Corrientes, la vi toda destruida. La están haciendo peatonal. Está bien, ahí están trabajando. Andá con Trump. A ver, adelante. ¿Vos te crees que en Estados Unidos rompen toda una avenida? Está criticando a Buenos Aires. Ya hicimos las paces. Por favor, a todo le molesta. Hicimos las paces con Andy, Yo era te el respeto y te cipayo aprecio número mucho. 1, el kirchnerismo me llamaba el cipayo número 1. Hoy en día dicen que soy un genio. de primer mundo, además. Pero escuchá esto, fui por la avenida Corrientes, toda destruida. ¿Vos te crees que en Estados Unidos se hace una obra y se destruye todo, la gente no puede caminar, es un desastre? No, se destruye, pero se hace un puente para que la gente camina. Se hace todo completo. Acá hacen todo mal, no me ponen loco. Todavía nosotros estamos buscando el de Mortero, al que hizo quilombo acá en La Plaza, ¿se acuerdan? Buscá la imagen ahora, por ahí nos das una mano, vos que sos amigo de Trump. Escuchá, No lo encontramos. ¿por ahí no estará por allá? Es más, hay una recompensa, si querés. Escuchá, hemos gastado millones y millones en logística y en maquinaria, en computadoras y todo esto que tenemos para los servicios, no podemos encontrar al loco del mortero. Es un poco la paradoja de la Argentina. A ver si
El Loco Mortero es un personaje nuestro. Tenemos para exportar, si querés, de eso. Si lo quieren comprar allá. Ellos tienen varios locos también que cometen masacres en Más colegios, locos que los nuestros. Más locos que los nuestros. Es Exactamente. cierto que tienen problemas mucho más complejos Ese que tema nosotros. lo va a complicar, Trump. De fondo. El De tema de fondo las tienen armas lo va a problemas mucho. complicar. Pero, con respecto a cuestiones que tienen que ver con la convivencia. Sí. Vos que sos argentino, pero que vivís de otro lugar, que nos podés ver a distancia. ¿En qué crees que estamos fallando para estar en este momento, Andy? Mira, a mí me da la sensación, yo hablé con gente del gobierno de Trump. Ahí está el... Y es un Mirá poco... qué lindo. Ahí está, un líder. Ahí tenés el líder fuerte. Y ellos dicen, ¿cómo puede ser que un país Que quería vos. que tiene todos estos recursos, que tiene energía, que tiene alimentos, Condenado al éxito estamos. Sí. digamos, imagínate que de repente toda la tecnología israelí, que por ejemplo para hacer leche tienen las vacas una abajo de la otra o en un establo. Hagamos acá de repente Israel en Argentina, somos una potencia mundial. Lo que pasa a los argentinos es que les falta alguien que pueda organizar esto, ponerle objetivos, no digamos de cambiar todo cada 5 minutos, objetivos de largo plazo, un plan de 5 años. Si vas a aumentar las tarifas, decirle a la gente, mira, te voy a aumentar las tarifas porque están muy bajas, te voy a aumentar 25% de todos los que vaya de la mano con la inflación con las paritarias. Planificás No, tu inflación vida. no podemos pagar inflación. Pero que vaya de la mano las paritarias, la luz, los Porque vos aumentos tenés de una tarifas. oposición, lo que dice Andy, o lo que decía recién Silvia, fantástico, pero tenés que tener otra clase de dirigente, porque acá el problema, gobierna quien gobierne, le podría pasar a un gobierno de otro color político, no importa. La oposición lo único que busca es que el que está en el gobierno salga lo más rápido posible para poder tomar el poder y refundar este país otra vez. Bueno, eso pasa en Estados Unidos también. En Estados Unidos también hay Refundir. ¿Qué inflación tiene Estados Unidos? No, pues 2,5. ¿no? Claro, ahora, porque tuvo... Claro. Pero fíjate una cosa, la calle Corrientes toda destruida, bueno. me hace acordar una frase que dijo Sergio Massa, que entraron con la motosierra, digamos, ¿Y al microcentro al fuiste, hospital, Andy? ¿no? Porque vos no podés agarrar a la gente que de repente venía ganando y aumentar la tarifa a 700%. Vos tenés que hacer un plan, decirle, mirá, estamos bajos, vamos a ajustar. No sé, que la verdad te digo, me parece que pusieron un ministro durísimo para con la gente. Y no pusieron un ministro durísimo para con las empresas. Perdóname, pero Estados Unidos hizo lo mismo. Cuando Ronald Reagan asumió con la inflación de Carter, no solo echó a cuánto tipo se opuso al plan, sino que puso las tasas de interés en el 20 y pico %. Ahí fue cuando empezó la crisis. Mira, yo me tomé un taxi, me acuerdo cuando llegué. Igual aclaren que esta inflación es anual y es un poquito más baja. Claro, Es no. anual, claro. Pero mira, te cuento una anécdota. Yo llegaba para cubrir una asamblea del Fondo Internacional y el taxista quería llevarme a tal lado. Y me dijo, lo espero, pero si yo está como 4 o 5 horas. No, yo no le cobro la espera porque usted es el primer viaje que hago en un día, en 24 horas. Así puso Reagan y así se comió esa impopularidad y terminó siendo el más presente. Pero hay una frase que vos dijiste que es clave. Esto para la promo, ¿eh? No, pero vas a ver que es la clave antes de discutir por las alturas. Cuando yo fui a Berlín, otra asamblea del Fondo Monetario, yo vi a la gente que trabajaba a las 6 de la mañana como si fuera un país que estuviera todo por hacer. Y yo vengo a la Argentina y veo a la gente así, como si ya está todo hecho. Vos ves, al empleado público no lo puedes rajar aunque te insulte, está protegido. Los empleados públicos de la provincia tienen más privilegio que los empleados privados. Es que mirá, después viene la changa, Luis, que está en no negro. es problema el empleado público. Acá, para mí, para mí el Estado está fundido básicamente por la corrupción. Claro, eso provoca el desgano. Básicamente por la corrupción. Somos una sociedad... Sí, pero y por el marketing. Recordemos que el pescado se pudre por la cabeza. Y por el marketing. Lo importante a señalar, más que si hay gente que no labura o labura, qué sé yo, que me parece un lugar común que yo cuestiono, hay un poder económico que es el poder detrás del trono y que condiciona incluso al poder político. No. Ese poder está manejando sus intereses de manera mafiosa, ¿no es cierto? Y esto se percibe no pero solo la culpa en... Ahora, Miguel, usted recién dijo algo Sí, interesante. Miguel, usted recién dijo algo interesante, coincido, respecto de los funcionarios del actual gobierno que tienen el dinero afuera y no solamente lo tienen, sino que se jactan de que eso es lo correcto porque el país no les representa confianza. Ahora, lo grave también, y por supuesto, como usted dice, el pescado se pudre por la cabeza, es que preexistente a estos ministros que tienen el dinero afuera, la cantidad de la fuga de capitales de la que usted hablaba es de toda la ciudadanía argentina. Cualquier argentino que tiene un peso en el bolsillo puede ahorrar, No, eso es cierto. No, esos funcionarios corruptos, correcto, son expresión de una sociedad que se ha corrompido mucho, que se ha degradado mucho, que ha entrado en una decadencia profunda.
La Argentina está en una decadencia profunda respecto de sí misma. Y desde Cualquiera hace que décadas. tenga un poquito de memoria, un poquito de conciencia y todo lo demás, lo tiene que reconocer. Pero desde Es decir, el corralito ¿sabés hasta la cuál es el promedio? Por favor, vamos al próximo informe que tiene que ver con las Fuerzas Armadas. Hoy es el de las Fuerzas Armadas, ¿no? Sí. El presidente de la Nación se dirigió con respecto a las Fuerzas Armadas y esto dijo, mirá. En el Día del Ejército se armó la polémica. En su discurso durante el acto celebrado en el Colegio Militar de la Nación, Macri dejó entrever que las Fuerzas Armadas puedan cooperar con la seguridad interior. Indignada con la decisión, Estela de Carlotto le salió al cruce inmediatamente. Necesitamos Fuerzas Armadas que se adapten a las amenazas del siglo XXI. Necesitamos Fuerzas Armadas que dediquen mayores esfuerzos en la colaboración con otras áreas del Estado. Desde que está la señora Bullrich, que parece más uniformada que los propios que han seguido esa carrera por vocación, se está torciendo el nivel del accionar de las Fuerzas Armadas para el enemigo externo. Están volviendo al tema del enemigo interno y entonces en libertad total de que puedan matar por la espalda sin ser juzgados y también poner las Fuerzas Armadas en lugares que no les corresponde. Brindando apoyo logístico a las fuerzas de seguridad para cuidar a los argentinos frente a las amenazas y desafíos actuales. Estos roles que se les quiere dar, totalmente diferentes, van a perturbar la paz de los argentinos. Bueno, a ver. Ahí sí me gustaría... Ahora voy, Miguel, sí, por favor. Bueno, vos sabés que recurrentemente, desde que se votó la Ley de Seguridad Interior, se le trata de buscar una función a las Fuerzas Armadas, que son un gasto, si se quiere, del Estado importante. Hay una discusión si son necesarias o no, y siempre viene de la mano de para qué las queremos. Entonces, hay una cantidad de desafíos. Yo soy bastante renuente en mi posición personal a esta propuesta del gobierno, pero entiendo que hay un sector de la política transpartidario totalmente. Preguntale a Pichetto qué piensa de esto, con las dos manos se va a tirar así, por ejemplo. Que piensa que las Fuerzas Armadas deberían colaborar más, al menos logísticamente, con el cuidado de las fronteras, sobre todo la protección del espacio aéreo, etcétera. No, hasta ahora, de lo que yo conozco, de toda la sucesión de propuestas que hubo, incluso la que hoy esbozó el presidente, nadie habló, como dijo la señora de Carlotto, del enemigo interno y esa terminología del 70, creo que es peligrosa. Un dato. Vos Está recién bien decías, tenerlo, ¿no? y es cierto, Pichetto se tiraría de cabeza, pero el problema es que el presidente gobierna con los radicales y que la coalición de gobierno de Cambiemos es con el radicalismo. Y muchas de estas leyes a las que vos haces referencia fueron votadas, por ejemplo, durante el gobierno de Alfonsín. Los radicales, y Elisa Carrió particularmente, imagínate que nunca convalidarían esto. Sí, a ver, por eso. No es cierto lo que dice aquí el señor. Concretamente, hablando con Infobae, Aguad, o uno de sus asesores, no lo aclara bien Infobae, pero lo sitúa muy cerca de Aguad, del ministro de Defensa, dijo textualmente: Brasil, México, Colombia y muchos otros estados soberanos están utilizando a sus Fuerzas Armadas para controlar en menor o mayor medida el accionar de cárteles de narcotraficantes, narcoguerrillas, guerrilla islámica o de otros orígenes. Quisiera preguntarle al que declaró esto, si es el ministro Aguad, del cual tengo fotos con Luciano Benjamín Menéndez, ¿no es cierto?, en los palcos, o sea, con un famoso genocida. ¿A qué otra guerrilla se refiere? ¿Qué es esto, una guerrilla de otros orígenes? ¿Con esa seriedad se piensa militarizar la seguridad en la Argentina? Esto sí va efectivamente en contra de la ley que sancionó en 1988 el gobierno de Alfonsín, la Ley de Defensa Nacional. La Ley de Defensa Nacional decía exactamente lo contrario. En su artículo 4 manifestaba que para dilucidar las cuestiones atinentes a la defensa nacional se debe tener permanentemente en cuenta la diferencia fundamental que separa a la defensa nacional de la seguridad interior. Para Miguel no pudo Esto haber cambiado decía el contexto. Raúl Alfonsín. A Le pregunto al radical Oscar Aguad, Lo que buscan ¿qué es... está haciendo con nieta de Alfonsín? Alfonsín, Tirándolo sí. por el A ver, watercloak. sí, Rocío. Bueno, yo no lo quiero interpretar, por favor. No quiero interpretarlo ni decir qué diría él, porque no me gusta cuando lo hacen los demás, no lo quiero hacer yo. Lo que a mí sí me gustaría decir, no me puedo hacer eco de lo que dice Infobae, que dijo no sabemos quién. Eso no me puedo hacer eco. No, pero el presidente hoy, el presidente lo ratificó. Quiere meter a los militares en una grave amenaza a la democracia. Perdóname. Perdóname porque es muy serio esto, va a haber muertos acá. Va a haber muertos. En México,
Perdón, no estoy diciendo una estupidez. En México hay 120.000 muertos desde el año 2006, en que Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico y puso al ejército en la calle. Y no lo pudo llevar a sus cuarteles. No estoy hablando de estupideces. Yo soy serio y uniforme, no estoy hablando de Tinelli ni nada. Estoy hablando de cosas serias. Viene una amenaza seria a la democracia argentina con la militarización de las fuerzas de seguridad. Pero Miguel, convengamos algo. Perdón, Santiago, convengamos algo. Primero que hay que hacer una modificación y esto tendría que pasar por... Ya te redondeo, pero para explicar, porque si no, vivimos en la Argentina, perdón, el super lunes, el super martes, el super miércoles, con una tensión, la verdad que así es invivible. El ejército argentino, que nos puede gustar o no, si estamos con la cabeza en la época de la represión, tenemos que decir, listo, bajamos la persiana y lo terminamos. Puntualmente cumpliría dos funciones. No tendríamos ejército en la calle, no nos van a pedir documentos. El ejército hoy, ¿dónde lo vemos? El día que votamos porque la policía no puede cubrir y están cuidando las escuelas. El ejército tendría funciones de control y colaboración con las fuerzas hoy de élite que trabajan con el narcotráfico, y después Miguel ahí puede ampliar lo que él cree que no es conveniente, y en la triple frontera, donde compartimos frontera con Paraguay, Brasil y Argentina, porque los tres países, a través de su servicio de inteligencia, tienen confirmado que hay células de Hamás allí, y eso representa un peligro que hoy con la gendarmería no lo podemos resolver. Bueno, déjame que te diga lo que yo pienso. Yo no estoy pensando en el pasado, ni en... Te podría decir lo que pasó cuando se firmó el decreto de la AAA y se metió a los militares a luchar contra las guerrillas. Ya sabemos cómo terminó. No fue la idea más brillante que se tuvo. Pero no estoy yendo a eso. Estoy yendo a otra cuestión. Si a mí me dicen van a colaborar en cuestiones de inteligencia, eso la ley los habilita. Sí, a colaborar, la ley de defensa los habilita. Inteligencia no, hay una ley de inteligencia que te contradice. Hacer colaboración de inteligencia no, perdóname. Hubo una panoplia de leyes hechas por Alfonsín, la de defensa nacional, la de inteligencia no. Colaboraciones estratégicas sí los habilita. Los habilita el artículo 27, lo habilita, y el 31 con estado de sitio, sí lo habilita. Pero no los habilita actuar como fuerza de seguridad. Actuar como fuerza de seguridad no están habilitados. Si se tratara de actuar como fuerza de seguridad, yo entiendo, no por una cuestión de volver al pasado, no por una cuestión de volver, sino porque si no los argentinos estamos siempre haciendo lo mismo. Poniendo a gente que sabe de una cosa a hacer otra. Si vos te agarra un infarto y vas a una guardia, te dicen, disculpame, no hay más cardiólogos, te manda un traumatólogo, ¿vos qué decís? No, te agradezco, te vas a otro lado. Esto es lo mismo. El militar no está preparado para la cuestión de seguridad interna. Es un tipo que ve en el otro al enemigo, que está preparado para la guerra. Y no tiene nada de malo. Yo no creo que quiere matar gente, no creo que quiere torturar. Creo que son excelentes personas, que son iguales que todos nosotros. Pero tienen otra preparación. A ver, Natalia. Quiero decir algo porque trabajé con Miguel. Miguel está hablando así. Tienen otra preparación. Le quiero decir, y un minuto, escúcheme un segundito. Sí, con todo gusto. Detrás de todo eso, hace rato podemos criticar al gobierno y demás. Se han elaborado algunos informes. Detrás de esto hay una persona que trabaja en gobierno que se llama Fulvio Pompeo, que le han dado una nueva misión, que es elaborar estrategias de seguridad y defensa que tienen que ver con la aparición de nuevos enemigos. Nada tiene que ver con lo Eso que es un invento yanqui. Bueno, pero espéreme y escúcheme usted ahora y respéteme, porque si no, si usted levanta la voz... Es un invento de la CIA. Bueno, está bien, comprendo lo que usted piensa, pero yo le quiero decir lo que sé, humildemente. Yo también lo sé. Bueno, espéreme, escúcheme entonces. Bueno, no se enoje, no se enoje. Bueno, no ponga ese tonito tan porteño, tan argentino. Bueno, le quiero contar algo. Existe de la ley de Alfonsín en 2008... Pero no, me refiero a la prepotencia que nos ha hecho famosos all over Latinoamérica. Existen decretos, por ejemplo, que imponen restricciones a la ley, a la famosa ley de la que estamos hablando de Alfonsín, que impone que solo se puede actuar cuando hay un enemigo externo. Ese decreto podría modificarse y volver a ampliar. Le quiero decir que la ministra Nilda Garré utilizó a las Fuerzas Armadas en esta situación en el norte. ¿Sí? Entonces la Argentina tiene una serie de parches desordenados donde en realidad no se va a modificar nada. No, pero no lo van a hacer para reparar. Ya se usa las Fuerzas Armadas, pero de manera escasa,
de manera poco eficiente. Ahora, pregunto yo, Se utiliza hace rato. ¿Para qué están? Las tenemos, son nuestras. Por eso empecé con esa pregunta. Empecé con esa pregunta porque es la que los países de mediano tamaño, pero que tienen grandes recursos naturales que cuidar, tienen un lugar geopolítico expectante como nosotros en América del Sur, tienen un mercado, tienen un pueblo al que defender, al que potenciar, pero cuestan mucho dinero, que es, si querés, plata hundida en términos de un economista, te diría esto afuera. Fíjate el submarino Ara San Juan. Nuevos o sea, estaba cuidando nuestros recursos naturales, no sabemos lo que ocurrió, pero están todas estas versiones que podría haber estado no en las mejores condiciones. A mí me produce, la verdad, esta discusión muchos temas. Por un lado, las Fuerzas Armadas Argentinas están muy mal tecnológicamente. Lo del Ara San Juan en Estados Unidos se vio con mucha tristeza. Y al mismo tiempo se sabía que Argentina no tiene los elementos y se han perdido 44 personas que cuesta muchísimo capacitarlas, es una pérdida enorme, pero hace falta que la Argentina de alguna manera sea un país aliado junto a otros países aliados de la región para poder aportar no solamente recursos humanos, sino también poder estar preparados para cualquier enfrentamiento que pueda haber con elementos del mal, antes nos tenemos que poner de acuerdo. Antes nos tenemos que poner de acuerdo. No, por supuesto, yo estoy en contra de que se use la Fuerza Armada para represión. Para decirle al fascista que está entre bambalinas que venga y participe. Que los fascistas son muy valientes cuando están entre bambalinas. Que venga y participe en vez de aplaudir. Pero no tengas ese pensamiento contra los marines. Los marines contra Estados Unidos no tienen nada contra la Argentina, al contrario. No, pará, porque alguien... Yo no dije eso. Lo que quiero decir es le voy a contar a la gente un minuto, porque este programa es muy difícil de conducir. Cuando estaba hablando recién Andy, alguien golpeó la puerta, ¿viste? Cuando llegaron a tu casa para... Hay otro estudio, Miguel. ¿Viste cuando los vecinos vienen a pedir hielo? Somos vecinos, nada que ver. Escuchá, pero fue arriba en el pasillo, no fue acá. Capaz que aplaudieron. Parecía un facho. No importa, pero que quede claro y seguimos. Dije de los 44. Lo que digo que me parece que como en tantos otros aspectos de la vida argentina, hay que definir también para qué queremos las Fuerzas Armadas. Claro, eso es lo que digamos, no habiendo, como parecería no haber realmente una hipótesis de conflicto, de guerra con países vecinos, con un enemigo externo claro, ¿qué hacemos con las Fuerzas Armadas en una democracia que no se plantea estas cuestiones, digamos, de guerra inminente, cercana? ¿Qué rol les vamos a dar? ¿Cómo vamos a utilizar? Bueno, pero por eso... A ver, para definir Andy, un poco... facts and figures, como dirían en Estados Unidos los ejecutivos norteamericanos. Datos. Desde que el gobierno de Felipe Calderón en el 2006 colocó a las Fuerzas Armadas en el combate contra el narcotráfico, han seguido prosperando 27 carteles en México, cada vez con mayor esplendor. Como contracara trágica de todo eso, ha habido 174.652 muertos de muerte violenta y 30.000 desaparecidos. Si no hubiera hecho nada... Si nosotros queremos... No, es falso. Hoy en México no, disculpame, no me macanés que yo viví en México. Tengo familia en México. Conozco bien a México. Por el narco. México no podés ni caminar hoy. El nivel de violencia, de gente colgada de los puentes, como hay, que se ha visto o no se ha visto. Pero ese no es el ejército, digamos. Son los narcos. Ah, no, claro. ¿Qué haces con los narcos? Por supuesto, ¿con la complicidad de quién? ¿Qué querés, que tengamos un general narco? No, vamos a tener un general narco, efectivamente, claro, porque el poder económico... Son los riesgos, es cierto. Así como compra policías, también compra militares. Bueno, eso es y a la Marina mexicana la tiene bien compradita, te puedo asegurar. Tranquilo, Liliana tiene información, sí. A ver, claro, Liliana. a lo mejor no te gusta porque ustedes hicieron la operación Rápido y Furioso para abastecer de armas, ¿no es cierto? Justamente para que se armaran bien otros carteles de Estados Unidos. ¿Ustedes quién le dice? A ver, un minuto, Liliana tiene información. Ya que se asume. Sí. Efectivamente, se está discutiendo el tema en la Casa Rosada. No está muy definido. No es una cosa que está ya lista para salir. No, lo que decían hoy, al tiempo de aclarar, ojo, no hay ningún proyecto, y siempre remitían un punto. No se puede modificar por un decreto, una ley. A ver, pero para que le voy a hacer una pregunta a Bonazo. Sí. ¿Se puede hablar de Fuerzas Armadas con la cabeza pensando en el presente y futuro, sin remitirnos a los 70 o no vamos a hacer No, yo estoy hablando de los 70. México, las cifras que acabo de dar son de ahora. actuales. Yo estuve trabajando en Colombia hace un año. Estuve trabajando en Colombia hace un año. Sí. Y es cierto que Bogotá es una ciudad que está militarizada. Uno ve a las Fuerzas Armadas en la calle. Yo te estoy hablando de México. Sí. No me cambies el libreto. Pero usted nombró a Colombia también. No, yo no nombré a Colombia, nombré a Aguad o sus asesores. No, pero uno de los países que citó fue Colombia. Sí, el tema es el siguiente. ¿Se puede pensar a las Fuerzas
Fuerzas Armadas hoy y cuál sería su rol, según su punto de vista? No, yo no planteo, digamos, cuál debe ser el rol de las Fuerzas Armadas. Creo que está definido perfectamente en la ley de defensa que promulgó Raúl Alfonsín. La defensa de la soberanía nacional. Esta es la misión histórica, constitucional y legal de las Fuerzas Armadas. ¿Pero cuáles son defender las la amenazas soberanía hoy a esa soberanía, argentina, Miguel? que está bastante cuestionada y toqueteada, la soberanía argentina. El texto escrito es una cosa, ¿cuáles son...? O sea, no defender a la Barrick Gold en sus minas en San Juan, no defender a las inversiones petroleras que se van a hacer del fracking en la Patagonia, que ya está entregado a Chevron con un acuerdo secreto, ¿cierto? En fin, que firmó Cristina. Este es el tema. Porque acá lo que se está pensando es meter a las Fuerzas Armadas para cuidar los teóricos 18.000 millones de dólares de inversiones que van a venir, sobre todo para mega minería y fracking. Uno de los temas, te termino de contar lo que A mí me parece interesante el planteo que hacía Santiago y sería muy interesante por la historia que tiene Bonazo si pudiese darnos Esto va a la su punto promo de también, vista. esto que dijo Débora va a la promo. Sí, no estoy hablando de los 70. Dos cosas interesantes metiste hoy, No estoy hablando de los 70. No, por eso. Sería interesante saber si, porque digamos, los países cambian los contextos, ¿no? Entonces las leyes a las que usted hace referencia, que han sido muy importantes en la constitución de la democracia que vino después del golpe de 76. Y ya son discusiones saldadas. ¿Y usted cree que pueden ser reformadas por decreto? Le estoy preguntando. ¿Es constitucional que el presidente reforme una ley por decreto? Miguel, estoy tratando de formularle... Miguel, escuche. Estoy tratando de formularle una pregunta porque me interesa y creo que a todos nos interesa su punto de vista por su historia personal también. Entonces preguntarle si en los países a veces cambian los contextos. Lamentablemente en la Argentina, durante el gobierno de Alfonsín, el contexto era la restitución de la democracia y el rol que las Fuerzas Armadas tenían en ese momento, que estaban absolutamente asociados a la represión ilegal y a la dictadura. Claro. Le pregunto si hoy, con un país que además no tiene recursos económicos suficientes para garantizar que su población no esté por lo menos en un 30% bajo la línea de pobreza, si se puede redefinir el rol de las Fuerzas Armadas o no. No, yo creo que el rol de las Fuerzas Armadas, redefinirlo en el sentido de que actúen como policía interna, no se puede redefinir porque entonces está en peligro la democracia. Pero no es eso lo que quieren. Y va a haber una situación de represión peligrosa. Pero Miguel, de carácter masivo. No, perdón, en un país donde ya desapareció Santiago Maldonado y le pegaron un tiro por la espalda a Rafael Nahuel, no desapareció el mapuche, todo puede ser posible. No desapareció Maldonado. Durante Isabel Martínez, se ahogó, que era un gobierno teóricamente constitucional, hubo 1.200 asesinados por la triplicidad. Pero Miguel, le hago una pregunta. En un país que tiene 30% de pobres, donde Maldonado no desapareció, sino que lamentablemente se ahogó. Le hago una pregunta. Usted tiene una interpretación. Eso es por No, 55 peritos forenses lo determinaron. Yo no soy perito, usted tampoco lo es. Está cuestionado el juez Otranto, así que no me vengan con eso. En un país con 30% de pobres, ¿ustedes qué quieren? ¿Un ejército para que estén tocando la trompetita y esto que hacen acá? No, yo no sé para qué. ¿Saben la guita que vale el ejército argentino para no hacer nada? No sé para qué, sino para lo que dice la Constitución. Bueno, pero cambió el tiempo. Yo creo que si nosotros, vuelvo a insistir. Hoy estamos tapados. ¿Me permite? Si no nos hacemos esclavos de la Constitución, estamos en peligro. La ley de defensa que hizo Alfonsín, la ley de inteligencia... No había narcotráfico, Miguel. La ley de seguridad que hizo Alfonsín. Y además son todas leyes que tienen un sentido. 1983. Tiene un sentido, perdón, que va, como diría Montesquieu en el espíritu de las leyes, va en el sentido del espíritu de la Constitución. Una ley que meta a las Fuerzas Armadas como fuerza policial va en contra de la Constitución y yo la siento hasta como una amenaza personal. Pero es que no lo van a hacer. A ver, que siga. Es que estamos todos desde el sentido práctico diciendo... Por favor, señoras, habla la señorita. Estamos todos desde el sentido práctico diciendo hay que darle un rol a las Fuerzas Armadas porque es la lógica, si se quiere. Pero por ahí estamos perdiendo de vista que con este tema pasa lo que le pasa al gobierno con muchos otros temas, que es la memoria emotiva de los argentinos. Y va a ser un tema difícil de discutir porque nosotros estamos todos objetando a Bonazo porque tiene su historia personal. Cambiar una ley por decreto, cambiar una ley del Congreso por decreto es memoria emotiva. ¿Pero de qué estamos hablando? Después hablamos de legalidad. Es como todas las cosas que nos remiten a la crisis de 2001. Sí, la van a cambiar por monetario, decreto. si se quiere. Por un decreto del Ejecutivo. ¿Para qué Bonazo me está poniendo la escenografía? ¿Para qué se me está...? El Congreso, sí. Bueno, pongan la escenografía como la gente, ¿viste? Bueno, estamos en crisis. Pará, un minuto. Jimena, esto es para vos. No, estamos en crisis. Un beso grande. Es muy bonita la escenografía. Una escenografía más firme que esto parece la Argentina. Ahí está. Otra que el ejército, prepárese. Mira. Dale lugar para que se explaye. Esta es linda para... Se le ven los a las chicas.
A ver hasta dónde llega con esto. Mirá. Todo, te la puedo llevar afuera a la calle si querés. Qué lindo esta, mirá. Esta para poner un kiosco acá en la puerta. ¿Qué hacemos? Mesa de entrada. Un bife milanesa. Bueno, ¿por qué no hablamos en serio un poquito? Porque el tema es serio, ¿eh? No es para reírse. Espera un minuto. No es para hacer pelotudeces. No, pará. No es para hacer boludeces. Estamos frente a un tema que puede causar muertos. He sido profético varias veces. Cuando escribí el libro del mal sobre la barra y col, dije que iba a tener derrames de cianuro. He tenido 3 derrames de cianuro en San Juan. Un minuto. Digo, no, las cosas como son. Facts and figures, como diría. Quería recoger el guante, Miguel, un minuto. ¿Me escucha Miguel acá? Sí. Quería recoger el guante porque cada vez iba adelante la escenografía y se veía ya en el plano. Pero hablemos en serio. Pero para que te va a hacer unos PNT porque si no, en serio nos sacan del aire. Escucha, poner, ¿qué francés? Sí, ellos tienen un idioma que se llama papiamento, que es una mezcla de holandés, criol y portugués. Boner. Lo pueden quedar, ¿eh? Y curazao quiere decir corazón. Se lo puede llevar ese bonazo al escritorio. Es que si me venía para acá el escritorio en un momento se traba ahí abajo, debe estar mal trabado. Las conozco bien las 3. Bueno, el tema es el siguiente, me parece que es como decía Miguel, que tiene toda la razón del mundo. Es un tema muy complejo. Yo trato todo el tiempo de desdramatizarlo. Lo hemos hablado acá muchas veces, Gustavo, ayúdame con esto, que hay debates que ya la sociedad argentina ha hecho con respecto a muchas cosas que han pasado en el pasado, que han quedado en el pasado. Y hay cosas que no se olvidan nunca más y debates que se han dado en su momento. Sí, yo creo que hay cuestiones que se han saldado en este país y que la juventud no va a permitir nunca un retroceso en cuestiones democráticas. Sí, con Bonazo, a ver, yo lo que puedo coincidir es que sería riesgoso poner al ejército a trabajar en el narcotráfico cuando, por ejemplo, mientras estaba jugando Argentina-Haití, esta es una información de último momento, acaban de balear la casa del juez que condenó a la banda de los monos en Rosario. ¿Sabes dónde vive? En la misma cuadra que hay una comisaría. Entonces, si nosotros no podemos ni siquiera darle a un juez que toma una determinación histórica de mandar preso a los líderes narcos más importantes que tiene toda esa zona del país, que vive en la misma cuadra que hay una comisaría y puede pasar gente. Balearon la casa del gobernador. Balearon la casa del gobernador. Es que ya es el colmo. Estamos, lo primero que tenemos que hacer, más que pensar, para mí, en poner a los militares a trabajar en el narcotráfico, es a profesionalizar ya a la fuerza de seguridad. Yo por el respeto a la historia y el peso de su apellido, quiero escuchar a Rocío, nieta del gran Alfonsín, ¿no? Que hizo tanto en su momento por todo lo que estamos hablando hoy, ¿no? Yo creo que... Y cada vez tu abuelo es más grande, Rocío. Gracias. Hay parte de razón en todo, en lo que dicen todos. Tal vez tenemos que redefinir el rol de las Fuerzas Armadas. Lo que no podemos es hoy, sin ningún tipo de profesionalismo, sin ningún tipo de ¿cómo es que se dice? Formación especial, largarlos a hacer algo para lo que no están preparados. Porque si no, dentro de 5 años nos vamos a sentar acá y vamos a decir, uy, mirá la tragedia que pasó. Lo que pasa es que los argentinos vivimos emparchando. Lo está anticipando, está diciendo que puede suceder eso. No están preparados, Natalia, no están preparados. Están preparados para otra cosa. Y lo que dice Miguel es cierto. En México está demostrado. Y a mí me aterra cuando escucho hablar de cuestiones que son netamente de corte humano, como si fuéramos una empresa. Yo no puedo escuchar que digan 44 muertos. ¿Sabe la pérdida qué es lo que se invirtió en preparar esos profesionales? Sí, hay vidas, estamos hablando de 44 familias, vidas, 44 familias, hijos, padres. Y así va a ser con todo. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas hoy están devastadas. Me vienen a decir que vamos a compartir el narcotráfico con las Fuerzas Armadas como si fueran unas Fuerzas Armadas que, uy, qué lujo. Pero justamente no es así, si tuvieran no buen es material. así, A no ver, es si tuvieran así. buen ¿En material, Estados no pasarían Unidos las estas Fuerzas cosas. Armadas combaten al narcotráfico? No entiendo, estás tirando a algo cualquiera. En Estados Unidos no las combaten, en los países serios no combaten las DEA. Fuerzas Armadas el La narcotráfico. DEA, maestro. La No DEA las combate. combaten. Me parece que estás ¿Por tirando qué cualquiera, no porque yo miramos que lo estoy que pasa diciendo- alrededor? estoy Si en los diciendo países de que serios no lo Me hacen. hubiese gustado que el submarino sea un submarino moderno, que de repente Sí, claro, no hubiera pero tenido problemas no que por entra la guita agua. que se gastó para Eso es lo que yo digo. formarlos, para que no se mueran 44 personas. Bueno, pero digo que formar profesionales que sepan manejar submarinos cuesta mucho. Y estoy diciendo que me da mucha lástima lo que pasó. Ah, sí, bueno. Pero eso es lo que estoy Yo diciendo. creo que hubiera salido cero es pesos, me una da cuestión lástima. en la que Sí, está de sí, por sí, medio. sí. Perdón, yo Sí, creo que es una cuestión en la que está de por medio la seguridad, la vida, la libertad de los argentinos. Hacer una miserable consideración de carácter presupuestario, como están haciendo algunos voceros del gobierno, me parece repugnante.
Me parece directamente repugnante. Si no tienen plata para las Fuerzas Armadas, pues no tengan Fuerzas Armadas, hagan lo que quieran. Costa Rica. Pero, digamos, no me importa 3 pitos, no estuvo mal Figueres, ¿eh? No estuvo mal Figueres. No estuvo mal Figueres cuando acabó con el ejército costarricense, que no servía para nada más que para tocar el bombo. El tema es no convertir a militares en socios del narco. Lo que decía recién aquí el señor, que me parece correcto, es que si a media cuadra de una comisaría, ¿viste? Estaban gente de los monos y todo lo demás, estamos evidentemente, y en Rosario ya estamos frente a un problema serio, ¿eh? Pero eso Pero ese problema no lo resuelve el coronel Perezuti. Ese problema lo resuelve efectivamente el adesentamiento y la utilización correcta de las policías. Sí, yo creo que el debate sobre la inclusión de las Fuerzas Armadas en los temas de seguridad es absolutamente inoportuno. En momentos que se está hablando de crisis social, de gente en la calle, introducir este tema hoy es absolutamente inoportuno. Eso sí, Miguel, el cambio que puede haber, los conceptos de soberanía han cambiado, no son los mismos en la década del 80 que en el siglo XXI. Cualquier modificación tiene que pasar por el Congreso. Cualquier modificación sobre el rol. Y es lo que estoy planteando. De las Fuerzas Armadas. Estoy planteando justamente que no reformen por decreto una ley. Pero que no lo van a hacer. No pasó por el Congreso, así que. No, pero estoy. Perdón, discúlpame. Estoy planteando exactamente eso. Que no se modifique una ley votada por el Congreso de la Nación con un simple decreto presidencial, porque esa en sí es una actitud autoritaria. Porque vamos a hacer un programa especial de todo esto, Miguel. Gracias, gracias por habría que hacerlo. Gracias por haber venido, muchas gracias. Le pido disculpas por en un momento se venía. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias. Ay, qué programa complicado. Qué noche. Todo tu culpa, Andy. No, es que no sé, son discusiones viejas. Pare con las discusiones viejas. ¿Cuándo se van a hacer un país moderno? Me ponen loco. Estamos discutiendo cosas de 50 años. Cuando tengamos un proyecto de país. Esperen que empezamos de nuevo. Así se movió todo. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Liguria, como siempre, por la ropa. Gracias a vos por estar del otro lado. Nos vemos mañana, como siempre, en América. Únicamente intratables.